para efectos de que sería una evaluación real y que tuviera una validez alta, ahí es el problema. ¿Cómo le hacemos para efectos administrativos generar una evaluación que tenga este nivel de certeza y de validez alto? Entonces, una de las primeras cosas que se tendrían que considerar es que, dado un currículum flexible y un proceso didáctico basado en procesos, pues eso es lo que tendríamos que hablar. O sea, la evaluación de procesos de razonamiento que los niños van adquiriendo a través de estas experiencias didácticas, y que eso hace que demuestren un cierto aprendizaje. Pero tampoco, como les decía, podemos agarrar ese aprendizaje en que demuéstrame tal cosa, sino más bien cómo generas ese aprendizaje y a qué resultado llegas. Esa es la parte que estuvimos practicando en la prueba pasada. Demuéstrame que alcanzas un nivel de proceso de razonamiento que te lleva a una conclusión. Entonces partiríamos de que el alumno en la prueba pasada hace una separación de elementos, los analiza y luego los sintetiza, que sería un razonamiento del análisis a la síntesis, ¿no? Entonces la que sigue, para que veamos cómo se están dando estos dos movimientos. Díaz Barriga está insistiendo mucho en que lo dividamos en anglosajón y francófono. ¿Cuáles son las discusiones que se dan alrededor del conocimiento en evaluación de tipo anglosajón o generada por investigadores anglosajones, entiéndase Estados Unidos, ¿no? Canadá? Aquí tenemos un problema que no necesariamente podemos decir que lo cuantitativo lo manejan en Estados Unidos y Canadá y lo cualitativo en Francia y España. Pero pues ahí se han dado más conocimientos. Con respecto, se han desarrollado algunas posiciones muy claras de por dónde se estaría manejando cada una de esas posiciones. Tendríamos, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, enfoque cuantitativo, y esto es lo que dio todas las evaluaciones que hasta la fecha estábamos realizando, que es una evaluación como un proceso de medición del grado de cumplimiento de objetivos, que es lo que les comentaba. Si yo tuviera un currículum fijo, yo podría establecer cuál es el objetivo, o sea, de acuerdo al modelo educativo, y bajar por los programas, y en cada programa ir viendo en cada unidad qué objetivo se busca para el cumplimiento del modelo, y luego cada unidad qué tema, qué objetivo de aprendizaje tiene cada unidad, y yo buscaría los contenidos de alta densidad académica para evaluar esos. El alumno identifica información que está dispersa en un texto. El alumno identifica tipos de texto. Ya, con eso nos acabamos el problema, y es lo que propuso Tyler, que es trabajar con procesos de medición del grado de logro de objetivos. Después de este logro de objetivos nos movimos a competencias, ¿no? Ver no solamente si alcanza el objetivo, sino además en qué nivel lo alcanza, y dividimos por niveles de competencia para alcanzar ese objetivo. Y propuso el modelo de objetivos conductuales, y es lo que nos da cierta certeza de que estamos haciendo el trabajo de evaluación correcto, porque el niño demuestra que está aquí, lo que estaba pidiendo acá está aquí también, tal cual yo lo pedí, y en esa correlación podemos decir que se alcanzó pues un nivel alto de aprendizaje. Su enfoque es racionalista y tecnocrático. Se definen bien los objetivos que se pueden controlar y medir y mejorar en el aprendizaje, que es el rollo de calidad educativa que se manejó en las reformas pasadas. En el caso de Chadwick, aunque no es tan conocido como Tyler, trabajó también en el desarrollo de modelos de evaluación de programas educativos usando método experimental y cuantitativo. Merger es conocido por su trabajo sobre la forma que se enfoca mucho en cómo redactar objetivos que sean observables y medibles. De aquí es que nos estuvieron siempre metiendo esas características que están dadas a nivel de evaluación a gran escala, lo tenía que reproducir el docente a nivel micro, ¿no? En su salón, y tenía que saber cómo redactar un objetivo que pudiera ser observable y medible. Esto mediante pruebas objetivas. Thorndike y Hagen empiezan a incorporar todo el proceso de psicométrico para medir estos procesos mentales que se están generando, y aquí también ya viene la separación entre teoría clásica, que mide pues la capacidad que tiene un alumno para responder reactivos, contra la otra de teoría de respuesta al ítem, que sería la habilidad contra la dificultad del reactivo y lo que el alumno hace. Entonces ya podemos estar hablando de procesos mentales que se están midiendo con respecto a cómo está planteado un reactivo y que podría ser respondido por cualquier persona, ¿no? Si tiene un nivel de
de dificultad 5, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar el alumno, ¿no? Aquí lo que se busca en este enfoque anglosajón, pues es medir para controlar y mejorar. ¿Se acuerdan la frase esa de lo que no se puede evaluar no se puede mejorar, ¿no? Entonces no se puede conocer. La evaluación es externa, objetiva y centrada en resultados. Ahora, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Dónde está moviéndose el sistema educativo? Y también varios de los investigadores clásicos, ahora sí que los más importantes en México, hacia lo que están llamando el enfoque francófono, que es un enfoque epistemológico interpretativo. Aquí van a destacar tanto autores franceses como españoles. En el caso de Ardoino, propone una evaluación, es un proceso culturalmente anclado. Aquí cuando ya metemos la cultura, ya empezamos a entrar en un terreno subjetivo, ¿no? ¿Cómo mido cómo está incidiendo la cultura en el proceso de aprendizaje? Antes aislábamos el proceso, como podría ser de escribir. El alumno describe, digamos, el personaje de un texto y con eso pues dábamos cuenta de que el alumno conocía. Pero si nosotros queremos ya entender cómo funciona la cultura, por ejemplo, en algunos reactivos de PISA había un reactivo que hablaba cuando llega por primera vez un proyector y en un pueblo ponen una película. Y las respuestas de los niños iban en función de que pues, para ellos era real lo que estaban viviendo las personas, y para otros solamente era el uso de tecnología. Dependiendo de su contexto, ellos daban por hecho que las personas lo estaban viviendo como real. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cuál sería mi respuesta correcta? Un niño responde que simplemente están usando tecnología, o que otro niño dice, es que eso para esas personas es real. Y aquí entran cosmovisiones y entran pues, formas de entender la realidad epistemológicamente diversa, que ese es todo otro problema que la nueva escuela mexicana abrió. Si nosotros permitimos ahora una cosmovisión, digamos, náhuatl, desde una cosmovisión náhuatl se nos va a mover la realidad, como yo la estoy pensando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya autor entra con una evaluación plural, contextualizada, que atienda a las dinámicas institucionales, sociales y simbólicas de cada comunidad educativa. Critica la obsesión por medir con una reducción tecnocrática el fenómeno educativo. Y tiene razón. Aquí veíamos en PISA que siempre había unos reactivos que presentaban diferencias. Cuando hacían un análisis diferencial de reactivos, los que eran contestados por niños indígenas presentaban pues, comportamientos erráticos, porque sabíamos que iba a generar alteraciones en los resultados. Entonces, conociendo esto, que no era ningún secreto, sino simplemente pues son cosas que no se podían meter en un modelo que se le llama ceteris paribus, se puede decirlo bien, que es que uno agarra una variable y pretende creer que las demás están quietas. No, todas se están moviendo. Entonces aquí ya se están dando otros enfoques en donde están tratando de integrar variables que se están moviendo. Guiberger, junto con Ardoino, plantea que la evaluación debe estar ligada a procesos de reflexión epistemológica. Evaluar implica preguntarse qué conocimientos consideramos válidos y por qué. Esta es la parte que nosotros en la evaluación pasada quisimos trabajar. Un alumno me contesta de una manera, pero si yo veo cómo están contestando los otros alumnos, y esa es mi referencia, y además integro lo que yo estoy buscando, yo tengo que ir interpretando qué es lo que él me está diciendo, con base a lo que yo le estaba pidiendo, con base a cómo razonan los niños de su edad y de su sociedad, y también yo como docente tengo que incluir, por eso se les dio a los maestros de que ellos manejaran las respuestas, porque ellos conocen los contextos en los cuales se está generando ese tipo de respuesta. Sí le da cierto nivel de subjetividad, pero cumple con esta función de integrar procesos de reflexión para evaluar. Berger lideró estudios en casos de universidades, ¿no? para hacer una evaluación dinámica situada y no mecánica. En el caso de los españoles, pues hay como Álvarez Méndez, que critica la evaluación tradicional, defiende la evaluación formativa, democrática y cualitativa, y esto pues se busca para comprender mejor la selección, pues, el proceso de aprendizaje, y no desde una selección o una exclusión. Estas dos palabras la nueva escuela mexicana las está tratando de sacar, ¿no? Que no se excluyan a los alumnos y tampoco se separen en gente que tiene ciertas competencias, y además el fin de la educación sería más humanista y menos tecnocrática, menos para el neoliberalismo, ¿no? Tal cual lo comenta. Aquí vamos a ver otros autores también españoles, otros autores españoles que se van a ir por ese lado.
Se analiza la educación como un fenómeno social y político, la evaluación no es neutral, como les comentaba, la prueba, por ejemplo, de PISA, al haber sido hecha por la OCDE, tenía intereses económicos para saber, a través de la prueba de PISA como un indicador, qué posibilidades de crecimiento tendría cada país de acuerdo a la formación de su capital humano. Entonces, pues es una herramienta que él considera de poder y control social. Santos propone una evaluación emotiva y reflexiva. Cuando metemos emociones ya nos metemos en otro ámbito mucho más subjetivo, centrada en el diálogo y el crecimiento del estudiante. Sacristán, que es el más conocido por nosotros, considera la evaluación como parte de una construcción curricular, critica la evaluación de rendimiento y apuesta por evaluaciones centradas en procesos. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es que si nuestro proceso educativo está basado en procesos, tendríamos que trabajar con evaluaciones centradas en procesos, ¿no? Como una respuesta a lo que está pasando en el aula. Y luego Bolívar y Pérez destacan la evaluación como una práctica dialógica basada en el entendimiento mutuo y la negociación de significados. Aquí es donde entra el docente verificador de las pruebas. Yo, desde mi cultura, a lo mejor no lo entiendo, pero un docente que está inmerso en el área, la región, cuando conteste un alumno algo, va a poderle dar el sentido más claro que yo, que soy externo. Entonces, este entendimiento mutuo y negociación de significados, pues es lo que tratamos también de hacer, capacitando, diciéndoles a los maestros que ayudaran a calificar. Sí baja el nivel de confiabilidad de la prueba, por supuesto, porque hay más manos, sí. Esa parte en la que se tendría que pues revisar qué tanta ética tienen los maestros, porque cuando apliqué yo la de piloto, los maestros querían ayudar a los alumnos. Ponte para acá, y esa parte, pues no sé cómo la podríamos sortear, ¿no? La que sigue. Yo lo que les comentaba es que no necesariamente existen dos corrientes así totalmente diferenciadas entre anglosajones y franco-españoles, porque dentro también de los anglosajones tenemos críticos del enfoque cuantitativo y que se van más al cualitativo, como Scriven, Stake, House, Eisner, Shaw, en donde se critica precisamente pues esta rigidez técnica e instrumental de lo que serían las evaluaciones, que tienen razón, pero no es algo que no supiéramos antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se estaría evaluando? ¿Qué es la discusión que ahorita teníamos, ¿no? Una, podríamos evaluar en un reactivo, en un caso, si el alumno comprende lo que está leyendo y preguntarle cosas acerca de ese texto que está enmarcado, que no puede decir el alumno más allá de lo que está en el texto, o trabajamos con lo que el alumno puede hacer con ese texto. Entonces, le llamé así, aprendizaje emergente, lo que se estaría evaluando, porque es algo que el alumno está construyendo durante la prueba. O sea, no es algo que ya está dentro del reactivo, es algo que construye dentro de la prueba. Es un conocimiento que no está enfocado en un solo objetivo. Y no es que el alumno me discrimine información evidente y explícita dentro del texto, sino que va a pasar por un proceso en donde va a demostrar la competencia para analizar ciertos problemas. Sobre todo, si estamos trabajando con un enfoque sociocrítico, deben ser problemas sociales, ¿no? Que él pueda utilizar toda la información que se dan de las diferentes asignaturas que está llevando para analizar un problema y tener una posición con respecto al mismo. Aquí ya no sería, habrá alumnos que tengan una profundidad mayor que otros, y eso es lo que queremos evaluar, ¿no? La profundidad con la que ellos usan elementos del conocimiento que tienen previo para generar un aprendizaje construido. Entonces es construido por el alumno, requiere de recursos metacognitivos. Eso es también algo que en la prueba tendríamos que trabajarlo, que para hacer esto, para que ustedes más o menos vayan siguiendo, en la prueba se analizó, se pidió que los alumnos fueran identificando elementos que manejaba el estímulo, luego que empezara a enfocar aspectos de esa problemática social, y luego que empezara a integrarla para él posteriormente tomar una posición, que era el reactivo 4, que parece que está muy abierto, pero lo que en realidad está buscando es que que separe las partes de algo y después vea cómo las empieza a organizar, pero ya por él mismo. Por ejemplo, en el reactivo de migración, él tenía que ir identificando elementos que implican una migración, personas que se trasladan de un lado a otro, implicaciones sociales, políticas, emocionales,
y va llevando al alumno en un razonamiento de separación de partes, y al último dicen como tú, y ahora tú, ¿cómo resolves esto? O algo así, no me acuerdo, pero él tendría que sintetizar la información haciendo una aportación de conocimiento personal. Entonces tiene también un valor formativo, ¿no? Porque él durante la prueba está aprendiendo. Entonces aquí lo que se trataría es de valorizar el proceso de razonamiento individual a partir de una base de aspectos que guían el proceso. La pregunta 1 tiene que ir guiando el proceso hasta llevarlo a que él tenga elementos básicos necesarios para generar un razonamiento mayor. ¿Sí? No es que estén como cada reactivo solamente esté enfocado a realizar tareas sobre, digamos, bueno, manejo más comprensión lectora, pero en una prueba se le pide al alumno que lea un texto y después veo si el alumno identifica tipos de textos, si identifica información relevante, si identifica información que está en contraposición, pero todo está en función de comprensión de la lectura y no se puede salir de ahí, ¿no? En este caso lo que se trata es de, el primer reactivo empezaría a guiar para que él separe elementos, luego identifique otros elementos, ya sea del texto, por ejemplo, qué tipo de texto es, pero después ya lo mete uno a de qué está hablando, qué elementos tiene, qué elementos presenta esa problemática que se presenta, para que después él cierre haciendo análisis, ¿sí? O sea, sería una construcción y valoración de razonamientos sintéticos. Él va construyendo sus razonamientos analíticos y después hace un razonamiento sintético, que son habilidades básicas hacia habilidades complejas, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué sería la evaluación del proceso? Es una forma de evaluar al estudiante en su trayectoria de razonamiento. Se enfoca en cómo se genera el proceso de razonamiento que va del análisis a la síntesis. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí hay una Lorna Earle. Ella planteaba este tipo de razonamiento que nosotros llegamos de manera empírica, pero que ella ya lo trae como la evaluación se utiliza para no solamente evaluar el aprendizaje, evaluación del aprendizaje, sino para aprender y para saber cómo se aprende. Entonces, ya la evaluación ya no es un proceso didáctico paralelo en cuanto a diagnóstico, proceso y suma o final, evaluación final, sino que forma parte del proceso de aprendizaje del mismo alumno. La evaluación como aprendizaje sitúa al estudiante en el centro del proceso evaluativo, implica que reflexione sobre su propio aprendizaje, tome decisiones y regule sus estrategias. La evaluación no solo informa sobre el desempeño, sino que transforma al sujeto que aprende. Entonces, esta evaluación va hacia allá, ¿sí? Que el alumno durante la evaluación, no es nuestra intención que el alumno vaya a aprender, pero el hecho de que él esté jugando con información y además esa información la transforme y la apropie personalmente, lo lleva necesariamente a un aprendizaje durante la evaluación. Que esto es muy útil para las escuelas, ¿no? Ya en la escuela, pero a nosotros nos sirve para ver que no solamente la evaluación es sumativa, sino la evaluación es un proceso que va a demostrar el alumno que puede hacer. ¿Okay? Y hasta ahí lo dejaría. ¿Dudas? ¿Está pesado? Estamos en esta disyuntiva ahorita, las dos evaluaciones. Nos estamos alejando de PISA, Scale, Planea, que era más cuantitativa, y estamos entrando en algo más cualitativo.